Ahí empieza. Bueno, ahí continuando con lo que charlábamos en off, ¿cómo te acercaste al FIP? ¿Cómo fue tu acercamiento a la izquierda nacional? Eso fue en el año 71 más o menos, 72, pero era el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Después se transformó la rama política electoral en el Frente de Izquierda Popular, las elecciones del 73, las elecciones del 73, que era la fórmula Ramos-Silvetti, me acuerdo, en ese momento. Después, cuando gana Cámpora y renuncia y Perón se presenta, el FIP, con boleta del FIP, apoya la fórmula Perón-Isabel, ¿no? Eh, Obtuvo 900.000 votos en ese momento. Cristina votó a Gerardo Ramos. Cristina votó con la boleta del FIP a Perón. Digamos, siempre se vanagloriaba a Cristina de haber votado a Gerardo Ramos en el 73. Claro, exacto, exacto. Con la boleta del FIP, ¿no? Que era la fórmula Perón-Perón en ese momento. O sea que uno votaba, ¿cómo era? El FIP llevaba de candidato a presidente a Ramos a... Pero, que- te explico así. En el triunfo de Cámpora, el FIP se presenta con la fórmula Ramos-Silvetti. Ramos a candidato a presidente y Silvetti a vicepresidente. Después asume Cámpora, esto da unos meses, ¿te acordás? Bueno, a lo mejor no había nacido en ese momento, obviamente. Este, renuncia a Cámpora y se presenta Perón, acompañado de su mujer, de Isabel Perón, en la fórmula Perón-Perón. El FIP, con boleta propia, apoya en la boleta la fórmula Perón-Perón. Y Cristina confiesa después acá, cuando ya era presidenta, que había votado en el 73 la fórmula Perón-Perón, pero con la boleta del Frente de Izquierda Popular. Mira. Después te pasaste al PCT. El PCT es el de... no era Claro, el moderado. PST, claro, el PST era la corriente creada por Nahuel Moreno, pero que se presentó en elecciones, yo en ese momento no estaba, se presentó con la fórmula, con Coral, llevando a candidato a presidente a Juan Carlos Coral. Un hombre, era el pequeño Alfredo Palacios, ¿no? ¿Cómo? El pequeño Perdón. Alfredo Palacios. Claro, pero en realidad el tema era así en ese momento. La corriente de Nahuel Moreno se unió al Partido Socialista Argentino, que lo lideraba Alicia Moró de Justo. Y Coral formaba parte del Partido Socialista, con Alicia Moró de Justo. Después se hace una fusión, ya para las elecciones del 73, y se transforma el Partido Socialista de los Trabajadores, que lleva a Coral como candidato a presidente. El Partido Socialista de los Trabajadores es el antecesor del movimiento al socialismo, que se presenta a elecciones en el 80, después de la dictadura, cuando se hace la apertura democrática, como un movimiento al socialismo. Pero en realidad es la derivación del Partido Socialista de los Trabajadores. El más, en el 83, es el que después va a militar Luis Zamora, por ejemplo. Claro, exacto, exacto. La, Vos en el lo llevó. 83 seguías militando llegaste a militar en el MAS. Sí, yo milité hasta los años, hasta que el MAS se rompió, ya llegado los años 90, porque ahora el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MAS y una serie de partidos de izquierda, en realidad son divisiones del movimiento al socialismo. Se dividió en varios grupos, que es la tradición del trotskismo en la Argentina, dividirse hasta el infinito. Que me perdonen los compañeros del trotskismo, pero es así, es la verdad, Mierda. Creo que en una es época la se verdad. decía en la década del 80 la ensalada de letras. Claro, exacto, exacto.
exacto. Es un poco malvado, pero finalmente la verdad, ¿no? Claro, en realidad las dos variantes del trotskismo fuerte eran el política obrera, que es Partido Obrero, y el PST, ¿no? Eran las dos vertientes fuertes. El, el Partido Obrero sigue, aunque ahora se dividió también porque lo echaron a Altamira del Partido Obrero y creó Política Obrera. Un gran cuadro Altamira, más allá de cualquier cuestión. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Había sido, el padre era cantor de sinagoga, me había dicho Julio, el padre de Altamira. No, eso no lo sabía, sí, pero ellos derivan, sí, son de una... sí, sí, creo que acá el hermano de Altamira es Ismael Bermúdez, que escribe en Clarín. Es el hermano de Altamira. Y es un facho, no es un personaje muy feliz, Ismael Bermúdez. ¿Cómo? Que no es un personaje muy feliz, Ismael Bermúdez. Sí, claro, es un periodista del diario Clarín, en realidad. Sí, pero fue un periodista, laburó con la nata, fue una de las espadas comunicacionales del macrismo. O sea, él le pegó muy duro al kirchnerismo y con el macrismo fue, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, claro. Anduvo oscilando, ¿no? O sea, no es un hombre de izquierda, Ismael Bermúdez, para No, nada. no, no, claro que no, claro que no. Bueno, siguiendo con el tema, antes de meternos en la actualidad, ¿qué, qué análisis hacía el más de la democracia liberal, digamos, en la década del 80? Porque, digamos, en el 83 los partidos de izquierda tradicionales quedan a un lado, el PC, el PCR, la izquierda armada estaba aniquilada, lo que queda es una izquierda parlamentaria, una izquierda, si se quiere, más similar a una izquierda más europea, es el MAS y demás, que tiene otros estilos muy distintos a la izquierda anterior al 76. ¿Qué análisis se hacía de la democracia, digamos, de la socialdemocracia alfonsinista, desde la izquierda? No, el MAS siempre estuvo, digamos, en oposición al alfonsinismo. Lo que había caracterizado el movimiento al socialismo, el triunfo del Alfonsín, triunfando sobre el peronismo, ¿no? Que lo llevaba a Ítalo Luder como candidato a presidente en ese momento, era que la decisión del voto popular se había volcado hacia Alfonsín porque había una necesidad de democracia liberal, de democracia burguesa en ese momento, más que una reivindicación de la justicia social que enarbolaba el peronismo. Bueno, después se dijo que el peronismo había perdido las elecciones porque Herminio Iglesias había quemado el ataúd de la Unión Cívica Radical en un acto, fingiendo que lo sepultaba el radicalismo. Esa puede ser una variante, pero en realidad había una necesidad en la sociedad de una apertura democrática. Y es por eso que el discurso de Alfonsín pegó muy fuerte en el aspecto de las reivindicaciones democráticas, porque se salía de una dictadura feroz. Entonces, está más latente la necesidad de la democracia, de acceder a la democracia. ¿Qué se puede decir, digamos, después del 89? Después del 89 también la izquierda, como que una vez que cae Moscú, China entra en un proceso de capitalismo. ¿Cómo se reformulan las izquierdas después del 89? Claro, la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética golpeó muy fuerte en los grupos de izquierda porque no se supo interpretar muy bien el carácter. Por ejemplo, la izquierda trotskista consideraba que en realidad se estaba dando en los países del este una revolución política. En el sentido clásico del análisis trotskista, que era el estalinismo moría, se mantenía el socialismo, pero con reivindicaciones absolutamente democráticas. Era la revolución política. No fue así.
no fue para nada así. El socialismo desapareció, esa es la verdad, y no se cumplieron esos análisis, ¿no? No, no se cumplieron para nada. Es decir, la revolución política derivó en una reinstauración del capitalismo y la atomización de lo que eran los países del este, ¿no? La división de, de lo que fue la Unión Soviética, eh, las repúblicas que estaban dentro de la Unión Soviética tomaron su propio camino, ¿no? Su propio camino de independencia, pero con la restauración del capitalismo. Se puede decir eh, que lo sucedido en la República del Este llevaron inclusive al triunfo de una especie de derecha arcaizante, extraña o católica que empezó a surgir, por ejemplo, en Hungría, en Polonia, en Rumanía. Cayó el comunismo y lo que triunfó es como una especie así de derecha pintoresca, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Incluso una derecha que en muchos países se está lindando con el fascismo, ¿no? Sin duda. Eh, es cierto eso. Bueno, lo de Polonia ya venía de hace mucho por el surgimiento de Solidaridad, del el sindicato de los astilleros DAN creado por Lech Walesa. Eso fue todo un manejo muy hábil, de parte del Papa, de Bostila, en alianza con la Iglesia Católica polaca y con Lech Walesa, que en Polonia era el estandarte de la Iglesia Católica. Y Solidaridad fue un sindicato muy fuerte, y ahí empezó realmente. A mi entender, ahí empieza la verdadera caída del comunismo, antes de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Ahí empieza a gestarse. Digamos que cuando, en el caso de Polonia es un caso muy particular, porque nunca pudieron desarmar a la Iglesia Católica polaca, que era muy poderosa. No, sí, el poder de la Iglesia Católica era muy fuerte. Bueno, es la que llevó adelante todo el proceso de la caída del comunismo, ¿no? Por lo menos en Polonia. Eh, ¿Qué se puede decir, para continuar, y yendo un poco, porque no nos quede la actualidad tan descolgada, de las Claro. izquierdas en el año 99, 2000, 2001, que parecería que de la izquierda milanesa parlamentaria o más a la europea, lo que queda en el 99-2000 es el piqueterismo? Digamos, ¿cómo se da ese proceso de piqueterización de la izquierda? La izquierda al principio no entendió. No, perdóname que está sonando mi celular. Espera, espera. La izquierda al principio no entendió el fenómeno del piqueterismo. Eh, Creía que era una expresión de sectores muy desocupados, que en realidad lo eran, sectores desocupados, que es, porque el piqueterismo nace después de las reformas implementadas por Carlos Menem. La primera versión del piqueterismo se da en general Mosconi, por los desempleados de YPF, cuando se privatiza YPF, y la izquierda tarda en sumarse a los movimientos piqueteros cuando entiende que es un fenómeno totalmente nuevo que está protagonizado por los desocupados. Que lo que buscaban fundamentalmente los fenómenos piqueteros era planes sociales o fuentes de trabajo, ser incorporados al sistema este, laboral. No eran movimientos piqueteros revolucionarios en el sentido como se entiende, como lo entendía la izquierda, relacionados con la clase obrera con trabajo. El piqueterismo es un movimiento reformista que busca reincorporar al mercado laboral a los desocupados. Este, es ahí donde se empieza a gestar después los movimientos sociales que son organizados por la izquierda dentro del piqueterismo, ¿no? Pero con una característica distinta. Ya no es la clase obrera ocupada con trabajo que busca mejorar su nivel de vida a través de la lucha salarial, sino que pide trabajo.
pide trabajo, nada más, y planes sociales. Yo me acuerdo que yo cubrí, porque yo trabajaba en tela, trabajé 25 años en tela, yo fui a cubrir muchos movimientos piqueteros, el general Mosconi, me acuerdo, y me acuerdo bien que, digamos, las municipalidades del interior del país que tenían muchos desocupados, los incorporaban a veces en condiciones precarias al trabajo y chocaban muchas veces con las reivindicaciones de los trabajadores formales, que tenían que le quitaran el trabajo por los salarios más bajos, ¿no? Más precarios. Había como un choque en ese momento. Pasa que el piqueterismo mezcla tíbiros y troyanos, porque de alguna manera en el piqueterismo está de la runfla delincuencial en algunos casos, hay trabajadores jornaleros, trabajadores golondrinas, hay desocupados, hay asociados, digo, hay como toda una especie de magma social que más que los define lo que son, lo define lo que no son. No somos ocupados. Todo lo que no es ocupado, Claro, todo lo que no claro, son trabajador, queda en esa cosa y las demandas son hasta contradictorias entre ellas, digamos, como que son, o no. claro, claro. Claro, pero vos fíjate que el movimiento piquetero se consolida fuerte cuando cae de la Rúa y asume Duhalde, que ahí Duhalde implementa los planes sociales. Le entrega a cada movimiento social planes sociales para que los repartan y de alguna manera la crisis que se había producido en el 2001. Se puede decir que el piqueterismo tiene distintas expresiones con la llegada del kirchnerismo. ¿Qué se puede decir sobre eso? El piqueterismo se mantuvo, pero durante la llegada del kirchnerismo, a mi entender, bajó mucho el nivel de los movimientos piqueteros y el corte de rutas, porque empezó a haber ocupación, empezó a haber puestos de trabajo, creció la ocupación. Por ejemplo, el fenómeno nuevo que se da es en el subte con los metrodelegados, que muchos sectores que integran los metrodelegados vienen de esas luchas piqueteras y se transforma en un sindicato muy fuerte en el subte. Hay todo un periodo del kirchnerismo que con la creación de fuentes de trabajo baja la reacción, baja el grado de movilización del movimiento piquetero porque muchos se transformaron en trabajadores formales, que empezaron a pelear por reivindicaciones sindicales, porque ya estaban incorporados al mundo del trabajo. Se- Yendo ahora de vuelta a la actualidad, ese movimiento piquetero ahora con Milei parecía tampoco salir al choque, digamos, al enfrentamiento total y frontal. ¿Qué opinas de eso? En la calle, lo que el periodismo llama la calle, entre comillas, ¿no? Todavía no Ahora está. decís, ¿Qué? ahora, Sí. vos lo decís con mi ley, perdón, ¿entendí eso? Sí, que digo que ahora los que serían los piqueteros, digamos, los que se dedican a las organizaciones sociales todavía no están en pie de guerra con el gobierno, las organizaciones sociales, No, ¿o no, no? no, no, no. En realidad, el movimiento piquetero tuvo una parte, cuando asume Macri, tuvo una parte de acuerdos con desarrollo social, porque Macri también mantuvo los planes sociales, incluso los aumentó, y ahí bajó la presión piquetera. Este, Creo que empezaron los movimientos piqueteros en esta época, acá con Milei todavía están en un periodo de asombro. Por un lado, porque hay este, una fuerte política de evitar, a través de la fuerza de seguridad, los cortes de ruta, de calles, etcétera. Este, y segundo, porque todavía no se entiende muy bien qué clase de gobierno estamos teniendo acá con Vila. Y hay un periodo de reacomodamiento, si bien hay unas marchas del Ministerio de Desarrollo Social de Petovelo para reclamarle los alimentos que nos reparte, etcétera, pero por ahora no tiene el grado que tuvo muchos años atrás. No hay un enfrentamiento muy grande porque hay un periodo de reacomodamiento de las clases populares.
ante esta sorpresa, ante esta sorpresa que estamos viviendo, que ha sido realmente algo inédito, ¿no? El triunfo de Milei ha sido algo inédito. No se entendió cómo venía este proceso. Digamos que inclusive para los sectores de lo que podemos llamar a ver, la clase media es la que de alguna manera más ha salido contra Milei. Los cacerolazos en un primer momento, como que fue la clase media más que la clase obrera, o sea, ni el piqueterismo ni la clase obrera propiamente dicha, que si bien hizo paro con la CGT, todavía el sindicalismo está en una especie de tira y afloje, como que no terminan de estar completamente en contra. No, claro, me parece que hay una desorientación muy grande. No hay una conducción política sindical fuerte de enfrentamiento con el gobierno. Hay como una dispersión, en mi opinión, me parece que hay como una dispersión dentro de la misma CGT, donde hay sectores dialoguistas y sectores más duros. Hay todo un periodo de discusión muy fuerte en ese sentido. Por eso yo creo que todavía se está reacomodando el panorama sindical como el panorama político de la oposición, ¿no? Están sorprendidos. Sí, creo que nadie se imaginaba que iba a ganar Milei, ni siquiera el propio Milei, me parece, ¿no? No, ni siquiera Milei lo imaginaba. No se entendió el proceso que había por abajo. Primero porque había mucha desilusión con el gobierno de Fernández, había mucha desilusión. Eh, si bien había crecido la economía y los puestos de trabajo crecieron durante el gobierno de Fernández, no se pudo combatir la inflación, no se combatió la inflación y eso se devoraba los salarios. Durante el gobierno de Fernández teníamos la particularidad de que existían obreros formales con trabajo, pero por debajo de la línea de pobreza, obreros pobres, se decía, trabajadores. Eso afectó mucho. Pero para entender todavía tampoco se entiende cómo ganó ley. Porque existe una avalancha de votos hacia el sector de Milei y habría que analizar bien todo esto, porque en realidad el peronismo ganó las elecciones en primera vuelta con Massa. Los que nos gobiernan ahora salieron segundos y terceros. Lo que pasa es que dio una especie de ecuación entre Patricia Bullrich, que salió tercera, y Milei, para darle los votos a Milei contra Massa. Este, eh, yo siempre digo que los que gobiernan ahora salieron segundos y terceros en las elecciones, porque Massa ganó en primera vuelta. Después está todo el tema de que los votaron los jóvenes a Milei porque lo veían como un candidato rupturista y rebelde, los trabajadores de delivery, etcétera. Pero ese fenómeno tampoco se vio. Mucha gente que votó a Milei nunca había tenido derechos laborales, nunca tuvo derechos laborales. Por ejemplo, los trabajadores de delivery, si le hablabas con los trabajadores de delivery y le hablabas de los derechos laborales, te decían, pero yo nunca tuve un derecho laboral, yo trabajo a comisión con la moto, voy y vengo y me pagan por... Nunca tuve un derecho laboral. La tercerización del Una mercado vez, laboral. Digo que el claro, teletrabajo, en la tercerización, el cuentapropismo y lo que podamos llamar el empleo negro dado por redes sociales y demás, genera una clase social propiamente dicha de los jóvenes, sumado al, digamos, al desprestigio de la política entre ciertos trabajadores formales, digo, la clase obrera misma se desencanta del peronismo en la última elección también, como es la verdad. sí, claro, claro, se desencanta sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández. Pero vos fíjate, hay un tema del teletrabajo. Yo estaba charlando con muchos jóvenes que trabajan en el teletrabajo, que ganan muy bien, muy bien. Algunos ganan hasta 2 o 3 millones de pesos por mes. Este, pero no tienen ningún derecho laboral. Trabajan desde la casa y en cualquier momento le dicen, bueno, se acabó el trabajo,
Por supuesto, no hay indemnización, no hay vacaciones pagas, no hay aguinaldo, no hay licencia por enfermedad. Si se rompe la computadora, te quedas sin trabajo por un tiempo, aunque ganan bien. Es decir, el haber que perciben, el sueldo que perciben es bastante alto, pero que se les corta en cualquier momento. En cualquier momento están frente a eso y además sin relaciones sociales. Cada trabajador que hace teletrabajo es un ser aparte que vive en su casa y está frente a la computadora, no tiene contacto con otros trabajadores, ¿no? Es un trabajador individual, un emprendedor, digamos. Eso lo que lleva de alguna manera es a la separación, digamos, uno de los elementos que decía Thompson, que era el historiador, era que decía que para construir una lucha social, los trabajadores debían identificarse entre ellos, debían construir una amalgama donde se veían con intereses, deseos y cosas en común, digamos, en la fábrica debían tener hábitos en común, ir al baño a tal hora, tener el abuelo viejo, el abuelo joven, digamos, debía haber una amalgama. Cuando vos rompes esa amalgama, aunque los dos trabajen en teletrabajo, no se consideran pares. Eso es lo más perverso, ¿no? No se consideran pares y tampoco se consideran en algún aspecto trabajadores. Vos viste que se está perdiendo la palabra. El trabajador se habla de emprendedor, ¿no? Y muchos jóvenes que trabajan en teletrabajo se definen solamente como emprendedores. Se No, puede no, decir, perdón. no hay ligación sindical, no hay pertenencia a un sindicato. ¿Qué se puede decir, ya para finalizar las últimas dos o tres preguntas, qué se puede decir particularmente de la actualidad en términos políticos sobre Milei y la vice, para ir a un tema un poco más pueril? La diferencia que tienen, No, va así, y por qué, digamos, hay tantos chispazos, digamos, entre una neofascista y un desequilibrado, digamos. no, lo que yo entiendo es que entre Milei y Villarroel hay una lucha por espacio y poder dentro del esquema de la libertad avanza. No, no creo que piensen distinto eh, con respecto al plan económico, a lo que quieren de la sociedad, al modelo capitalista que se está instalando en la Argentina, que tiene que ver con un modelo también muy ligado al contexto global, ¿no? Yo creo que ahí hay una lucha de poder a ver quién tiene más poder dentro del gobierno. El hecho concreto es cuando lo que hace Villarroel defendiendo a los jugadores argentinos que cantaron contra Francia. Inmediatamente Karina Milei, la hermana de Milei, va a la Embajada de Francia a pedir disculpas, ¿no? Creo que es todo un esquema de lucha por el poder. No, no tiene que ver con diferencias políticas de fondo, me parece. Se puede decir en el caso de la vice como que pareciera como que hay sectores del peronismo que la quieren, como, alias ex secretario de Comercio Interior, la quiere que traiga el peronismo, pareciera. Sí, porque parece que tuviera un discurso más nacionalista que el discurso de Milei. Yo no creo eso, que es cierto que hay sectores del peronismo que parece que la quieren cooptar de alguna manera, pero me parece que es un discurso eh, con algunos tintes nacionalistas de derecha, eh, no, no es un discurso rupturista con el modelo Milley. Eso es lo que veo, ¿no? Digamos, un nacionalismo a lo Hugo Guast, digamos, los hermanos Irasusta, Estancieril, digamos, así, Arcaico, Claro, Vanelo Opus Dei, claro, así. con símbolos patrios, etcétera, que tiene que ver más bien con ese nacionalismo oligárquico, ¿no? Que se reivindicaba en algunas épocas. Digamos que lo que quieren de la nación es que siga habiendo pasto para que las vacas sean gordas, digamos.
Claro, porque el modelo que se está instalando en la Argentina es un modelo de primarización económica y está avanzando bastante, hay que reconocerlo. Es un modelo extractivista también, está basado en la exportación de materia prima. Es que hay como una nueva división internacional del trabajo en el mundo. Eh, 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 Esto que ya hablaba, en una época hablaba Samir Amin, el ensayista que hablaba del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es decir, los países desarrollados, industrializados, necesitaban de las materias primas de los países no desarrollados. Bueno, es como una vuelta a eso en el mundo, me da la impresión. Con la diferencia, con la diferencia que ahora existen dos polos de poder político y económico muy grandes, que son Occidente con Estados Unidos a la cabeza y los BRICS, con China, Rusia, bueno, que se suma y deja el ojo de los BRICS a través de Dilma Rousseff. Esos son los dos polos fuertes que se están disputando el poder global y los modelos de desarrollo. La última pregunta te hago. A futuro, algunos decían que dura 4 a 6 meses, 8 meses. ¿Dura 4 años, Javier Gerardo Milei? Mira, es muy difícil decirlo. Lo que yo veo, creo que hay que partir de un punto de vista objetivo y esta es mi opinión, es muy personal. Yo creo que el gobierno eh, está instalando un modelo de país que por ahora le funciona, que es el modelo de la primarización, el modelo de la desinstitucionalización, no puedo pronunciarlo bien, y que no tiene una oposición muy fuerte por ahora que le combata el, que combata este modelo. Eh, no, yo no creo que no se puede predecir qué va a pasar de acá a unos meses o a unos años. Este, tengo esa impresión. Creo que el gobierno no creo que esté débil, como muchos dicen, no creo que esté débil por el momento. Vamos a ver hasta dónde dura este proceso, pero es difícil decir qué es lo que va a pasar porque todo depende de lo que haga la oposición política. Y la oposición política tenemos, por un lado, una oposición dialoguista que se va acomodando a los tiempos, lo vemos a través de los gobernadores que le votaron la ley de bases, este, y una oposición peronista que por ahora está eh, como esperando su momento. Creo que se está gestando un polo de oposición fuerte a través de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Este, Me parece que ese es uno de los caminos que está adoptando un sector del peronismo, que hace siempre todo lo contrario a lo que pregona Milei, y es como un espejo distinto, ¿no? Dice, disuelvo la CONADI, dice Milei, y bueno, yo creo una CONADI en la provincia de Buenos Aires con Estela de Carlotto. Es como Eh, la cruz invertida, digamos. claro, me llamó muy, es un dato para tener en cuenta. Por ejemplo, me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando ahora está desarmando la industria del cine, el gobierno, porque ya no va a dar subsidios prácticamente a las películas y prácticamente cierran la capacidad del Instituto Nacional de Cine y el Festival de Cine de Mar del Plata está en duda, se va a hacer en noviembre, lanza ahora en la provincia de Buenos Aires un importante festival de cine internacional que va a empezar en septiembre con posibilidades de negocios con otros países, crear un polo de industria cinematográfica en la provincia. Eh, Me parece que es por ese lado, ¿no? Cada vez que Milei toma una medida, eh, Axel Kicillof contesta con otra. Por ejemplo, se hace cargo de sectores de la pública paralizada, arregla el salario de los docentes en la provincia, se reúne con Lula. Eso es un dato para tener en cuenta, donde se habló de posibles inversiones brasileñas en la provincia de Buenos Aires. Y hasta se trata
se está viendo la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires, por sí sola, no sé si esto se puede hacer a nivel legal, pero que la provincia de Buenos Aires se incorpore a los BRICS, porque la Argentina renunció a incorporarse a los BRICS a través del gobierno nacional, ¿no? Creo que está pasando por ese lado la situación. Ahí dejo de